Queridos amigos, acá nos encontramos nuevamente en este espacio maravilloso, en este espacio virtual, en este espacio mágico, donde podemos estar aun cuando estemos a grandísimas distancias y en tiempos diferentes, podemos compartir, conversar, discutir, acordar, desacordar, plantearnos nuevos horizontes, nuevas posibilidades, nuevas aventuras en esta maravillosa experiencia de vivir plenamente, que llamamos vivir plenamente, que se trata precisamente de que podamos compartir esta característica humana de ser seres comentadores de lo que acontece y además seres transformadores de lo que acontece. Voy a colocar el cerebro por aquí para... Okay. Bueno, y que hemos decidido denominar Hablemos Claro como parte de esta búsqueda que tenemos un grupo ya bastante grande, relativamente grande, de personas que estamos tratando de lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo para ir en pos de la felicidad, de la armonía, de la productividad, de la prosperidad, de la armonía, de la felicidad. En definitiva, de la felicidad. Y bueno, como este espacio, por supuesto, como todo en la vida, está en un proceso de mejoramiento dinámico continuo, incorporando posibilidades, incorporando herramientas, incorporando elementos de enriquecimiento continuo y permanente. Vamos a introducir dos grandes innovaciones en este espacio de Hablemos Claro, ¿verdad? La primera innovación es que en paralelo con las actividades de este espacio, ya ha agarrado forma el Colegio Neurocódex y este próximo sábado, 31, a las 9 de la mañana, vamos a iniciar un encuentro, una serie de encuentros, van a ser 6 encuentros específicamente, para construir el camino de la felicidad auténtica y extrema. Es lo que hemos denominado los 5 pasos fundamentales o los 5 pasos sencillos para aproximarnos, para abrir esa ruta y para poderla transitar con libertad, con derecho, con soltura, acompañándonos de la mejor manera posible, apoyándonos, ayudándonos con el contexto social, familiar, etcétera, etcétera, donde vivimos, donde nos desenvolvemos. ¿Ya? Ese es parte de los anuncios que quería traerles en esta tarde. Eso va a ser a las 9 de la mañana, hora Colombia-Ecuador. Y si ustedes buscan, y aquellos que estén interesados, y buscan en sus respectivos medios las horas correspondientes según el lugar donde se encuentran, podrán coincidir. Este primer encuentro del sábado va a ser ubicarnos en dónde estamos parados como seres humanos y ubicarnos también en el conjunto de herramientas que vamos a utilizar para hacer esa navegación vital. ¿Mm? Eso va a ser este primer sábado y después van a ser 5 posteriores sábados donde vamos a trabajar entonces cada una de las 5 herramientas que nos permiten avanzar en esa dirección. Esas 5 herramientas las puedo mencionar perfectamente. Es el propósito vital que tenemos,
la caja de recursos con que contamos y con los cuales podemos contar también, ¿verdad? En tercer lugar, el cuido, cómo darle cuido al camino y a nosotros mismos en el desplazamiento. Después la otra es cómo darle mantenimiento y después la última será cómo reparar oportunamente aquellos errores o aquellas desviaciones o aquellas torceduras propias del camino. Muy pocos caminos en la vida son completamente rectos. Si ustedes observan, las carreteras no difícilmente se pueden construir de manera recta. ¿Por qué? Porque los obstáculos son demasiado grandes, porque las condiciones para que puedan soportar, por ejemplo, el paso de las personas, o hay un río atravesado, cualquiera de esas cosas. Los obstáculos y los cuellos de botella los superamos muchas veces desviándonos de la dirección original y retornando a ella en cuanto hemos superado ese obstáculo, esa dificultad enorme o lo que sea. Un gran abrazo, Marco, bienvenido por acá los que están por Facebook y bienvenidos también los que se están uniendo por Instagram. Entre ellos, mi querido Leopoldo Rendón. Bienvenido, ¿no? Y todos los que se van sumeando también por allí, Alme Bracamonte, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense entonces lo siguiente. De hecho, cuando uno va en un avión, si ustedes tuviesen la oportunidad de sentarse al lado del piloto, en el puesto del copiloto, verían que hay una guía que indica cuál es el camino ideal, cuál es la ruta de vuelo indicada para que el avión se traslade. Sin embargo, van a ver que el avioncito que está por encima, que es el que va dando la ruta real, no se desplaza completamente derecho sobre esa línea virtual, sino que va bamboleando, va culebreando, va aproximándose sucesivamente, ¿no? De hecho, eso se ha medido y es aproximadamente entre el 92 y el 98% de las veces que el avioncito está fuera de la ruta teórica. Igualito nos pasa en la vida. Igualito nos pasa en la vida. La ruta teórica, es decir, aquello que nosotros nos hemos propuesto vivir, aquello que nosotros decimos, bueno, yo quiero que mi vida sea de pura dicha, pues eso casi nunca ocurre. Lo que sí ocurre es que yo puedo estar serpenteando sobre ella. Para poder serpentear sobre ella, yo necesito conocerme. ¿Conocerme qué significa? Que yo conozca mis recursos, que yo conozca mis capacidades para regresar sobre esa dirección y que yo conozca cuál es la ruta que tengo construida. Y eso precisamente es de lo que va a tratar este encuentro. Este encuentro, como les digo, de 6 sesiones, donde primero nos vamos a ubicar y después vamos a trabajar sistemáticamente, de manera práctica, cada una de estos pasos donde tenemos herramientas específicas para transitar cada paso. Es decir, nos vamos a poner unos buenos zapatos. Unos buenos zapatos para que en el viaje de la vida no nos estemos clavando espinas, rompiendo los pies con alguna roca o cualquier cosa, sino que vamos a ir bien enzapatados. Un abrazo, Natalia, bienvenida. Eso como primera información interesante que ahora va a ir en paralelo con esta actividad que se va a mantener. Esta actividad que hemos denominado Hablemos Claro, la vamos a mantener mientras podamos mantenerla, ¿verdad? Y yo creo que fundamentalmente mientras Facebook e Instagram existan y nos respalden en esto, pues
la continuaremos. De forma gratuita, completamente desinteresada. Y en paralelo, el colegio va a ir haciendo sus propias actividades que van de la mano con este tipo de cosas. Simplemente son ya mecanismos de entrenamiento, mecanismos de enseñanza-aprendizaje para aquellas personas que quieran enfatizar, anclar, dominar con experticia todo lo que vamos diciendo y apareciendo acá en Hablemos Claro. Y la otra innovación que voy a ir adelantando, que no sé cuándo la empecemos a implementar, pero que ya le estamos hablando el equipo para incorporarla, es hacer entrevistas. Que tengamos entrevistas en vivo con aquellas personas que nos sirven de nutrientes, aquellas personas que son las que realmente hacen el trabajo duro, el trabajo de carpintería, para que pueda ser posible, hablemos claro. Me refiero a la enorme cantidad de científicos, intelectuales, tecnólogos, que han hecho posible las herramientas, que han hecho posible los procedimientos que nosotros simplificamos y que ponemos en manos de ustedes. Ojalá podamos entrevistar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, la primera idea que estamos manejando es que los días miércoles trabajemos conmigo, ¿verdad? Estemos trabajando nosotros acá en este conversatorio, en esta manera de aproximarnos. Y los días sábados, bien sea cada 15 días o semanal o mensual, vamos a ver, eso tenemos que hacer una planificación, entrevistar a esas personas que nos enriquecen con los productos que permiten que nosotros cocinemos este plato que después degustamos en este espacio. Un gran abrazo, Cristian, un gran abrazo. Bienvenido. Ya, por ejemplo, uno de esas personas es Cristian. Cristian, que tiene la Fundación de Resilientes Ecuador. Desde esa fundación, Cristian viene haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo estupendo. Además, es uno de los líderes de las líneas de trabajo del voluntariado por Ecuador que surgió con esto del coronavirus, ¿verdad? Para apoyar a las personas. Entonces, a lo mejor, quien quita, si Cristian acepta, va a ser uno de nuestros primeros entrevistados en esos sábados que dediquemos a eso, a una conversación con estos personajes en lugar de conmigo, sino con nuestras fuentes de nutrición directamente, ¿no? Allí tenemos a Cristian por allí. Y así iremos incorporando otras personas, ¿no? Oportunamente les diré cuándo comenzaremos con esta actividad. Mientras tanto, continuamos en nuestra programación, que se va transformando, por supuesto, como todo en la vida. Como cada uno de nosotros se va transformando cada día con la información que le llega. Y al respecto quiero contarles algo interesante, ¿no? Que en una oportunidad que yo estaba dando clases en la universidad y una que había sido alumna mía ya era profesora, estaba dando una clase. Yo voy pasando por el salón, estaba dando clases a muchachos de pregrado, digamos, pregrado de medicina, lo que se están formando para médicos, pero que están todavía jovencitos, ¿no? Están 18, 20 años, todavía están empezando como a captar las cosas, a informarse, a aprender esta complejidad tremenda que es la profesión de médico, donde nada menos y nada más tienes que enfrentarte con las personas y sus posibilidades de sufrimiento y de gozo, es decir, de enfermedad o salud. Y yo escucho decirle, el tren de las oportunidades pasa 3 veces en la vida.
Es interesante, ¿no? Porque el 3 es un número tan arbitrario como el 50 o el 28 o el 1120, ¿no? ¿Por qué diría tres oportunidades? ¿No? A lo mejor en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. No sé, pero aquello me sonó en los oídos y entonces yo me metí en el salón de clase con la autoridad que me daba el haber sido profesora profesor de la profesora, ¿no? Y le digo, disculpe usted, profesora, pero en realidad no pasa tres veces. El tren de las oportunidades está continuamente pasando ante tus ojos. Si tú no lo ves, si tú no escuchas el silbato o no te montas a tiempo, ya eso es otra cosa. Pero así como pasó esa oportunidad, más atrás vendrá otro tren. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica de la vida, esa es la realidad de la vida. Esto ya está súper confirmado desde que se descubrió el electromagnetismo a finales del siglo XIX para acá. Es decir, hoy sabemos que todo, absolutamente todo en la vida, se mueve por un fenómeno curiosísimo que es los fotones que vienen del Sol impactan los electrones que componen cualquier cosa, desde esto hasta mi persona, hasta tu persona, hasta tu persona, ¿m? Y que produce un cambio que dispara una cadena de cambios en complejidad creciente donde empiezan a sumarse elementos, por ejemplo, esto es un fotón, ¿verdad? Este es un electrón, el fotón impacta el electrón y hace que se combine con otros elementos de la estructura subatómica y allí empieza la aventura de configurar la materia que tendrá unas u otras características dependiendo precisamente de la forma como se combinen y se permuten esos choques. Y eso es lo que se llama cuántica. Hablemos claro. Eso es lo que se llama cuántica. Dicho en tres palabras. Se va armando entonces una estructura que llega un momento en que esa estructura es tan grande que yo la puedo ver, que yo la puedo escuchar, que yo la puedo tocar, que yo la puedo sentir. ¿Mm? Fíjense que a lo largo de la historia los seres humanos hemos tenido la tremenda facultad y curiosidad, y llenar la curiosidad de ir prolongando nuestros órganos de los sentidos para cada vez tener más información acerca de los detalles de configuración de esa complejidad. ¿Ya? Por ejemplo, microscopio, el microscopio entonces ¿cómo se llama? De microscopía electrónica, etcétera, etcétera, y distintas formas, por ejemplo, la detección de la banda de colores digamos, saber el tiempo, la distancia de cosas tan distantes como pueden ser esas que están a millones de años luz, que es una medida de espacio, ¿no? O también lo contrario para ver estructuras tan pequeñitas que son de tamaño nano, que es 9 veces más chiquito que lo que, por ejemplo, puede ser un centímetro, ¿no? Gran abrazo, Rocío, bienvenida. Lo mismo para los sonidos, entonces tenemos ahora la capacidad para detectar los ultrasonidos y los infrasonidos de nuestros oídos y captar, ¿ya?
Entonces todo eso nos ha permitido enriquecer más el conocimiento de la vida. Y al penetrar en el conocimiento de la vida, poder penetrar también en nuestro propio conocimiento. Que nosotros también estamos configurados de la misma manera. Es decir, los componentes de fotones, electrones, bosones, etcétera, etcétera, de este Lego son los mismos componentes de este cuerpo y de ese cuerpo y de ese otro cuerpo. Es el mismo, son los mismos componentes. Por lo tanto, si nosotros podemos ir a la raíz esencial de cuál es el código que maneja eso tan íntimo, eso tan pequeñito, podremos tener un camino de transformación accesible para nosotros. ¿Ya? Y ese es el trabajo que adelantamos en Neurocodex. Ahora, el trabajo nuestro es hilar, coser. El trabajo de quienes iremos entrevistando sucesivamente es encontrar detalles y cómo esos detalles lo pueden utilizar para enriquecer el Lego gigantesco que estamos construyendo. ¿Ya? Y ese Lego gigantesco que estamos construyendo es el modelo accesible para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces allí podemos tener como la estructura de cómo somos nosotros. De cómo soy yo, de cómo eres tú, de cómo eres tú. Y a partir de eso podemos entonces rellenarlo de los contenidos respectivos, de las experiencias particulares que terminan haciendo de cada uno de nosotros un milagro único e irrepetible, como nos decía Virginia Satir en su momento oportuno. Entonces, cuando yo quiero conocerme, si conozco de la vida, si conozco de estas reglas fundamentales, se va a facilitar qué es lo que yo he construido, cuál es el color de mi Lego y cómo esos colores están combinados para producir lo que yo llamo mi experiencia. Lo que yo he vivido. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es que nosotros podemos distinguir entonces, en primer lugar, las 4 grandes dimensiones que hemos mencionado en varias oportunidades, 4 grandes dimensiones que son como el afuera de donde nosotros vivimos. Mundo material, ¿verdad? Estos equipos, este tipo de cosas. Mundo social, la manera como utilizamos esos equipos materiales y la manera como nos vinculamos entre nosotros y nos vinculamos con la naturaleza. El mundo mental, que es la representación, el mapa con sus contenidos específicos, ¿verdad? Con el contenido específico que cada uno de nosotros tiene consigo. Por lo tanto, es único y privado. ¿Ya? Y el mundo espiritual, que es el mundo de aquellas cosas que nosotros suponemos que existen, que van más allá de cada uno de nosotros mismos, que van más allá de la especie, que van más allá de la naturaleza, que van más allá del mundo material y del mundo energético y que constituye como los mecanismos fundamentales o apreciables de lo que nos trasciende.
¿ya? Nos trasciende como individuo y nos trasciende como especie. ¿Por qué es importante esta distinción para conocerlo? Porque nosotros no nos comportamos igual frente al mundo material, frente al mundo social, frente al mundo mental y frente al mundo espiritual. Nos comportamos de manera diferente. Ahora, esa manera diferente como nos comportamos frente a esos 4 escenarios puede ser complementaria u opuesta. Si es opuesta, nos metemos en problemas. Si es complementaria, nosotros podemos robustecer nuestra ruta vital, nuestro sentido de la vida, nuestro camino por andar. Andando y por andar. ¿Ya? Y fíjense, nosotros hemos encontrado que la mayor parte de los problemas humanos derivan precisamente de tratar de manejar cada uno de estos aspectos con la metodología que le corresponde a otro aspecto. Y voy a ser más explícito, voy a hablar más claro todavía. El mundo material tiene unas reglas muy estrictas, muy estrictas. Por ejemplo, todo dentro de la atmósfera terrestre, todo lo que sube, cae. Entonces, por eso yo cuando la gente me monto un ascensor que va subiendo y yo voy bajando, digo, bueno, no importa, porque todo lo que sube baja. Entonces, bueno, me voy a tardar un poquito más, pero todo baja, ¿no? Dentro de la atmósfera terrestre. ¿Ya? Todos los cuerpos. Entonces, por ejemplo, utilidad de esto. Sabemos que el coronavirus, porque todavía no ha pasado, no solo eso, estamos en el segundo rebrote. Es decir, casi todo el mundo está volviendo a las medidas iniciales. Ya hay varios países o varios sectores en Europa que han vuelto al color rojo, a la cuarentena total. ¿Por qué? Porque aun cuando es verdad que el virus que sale de mi boca expulsado, si yo estoy contagiado, tiende a caer, es tan pequeñito que la ley de gravedad le permite mantenerse flotando en el aire hasta por 2 horas. Y si hay una concentración suficiente, la ley material me dice que es capaz de derrotar a mi sistema inmunológico en el primer filtrado que él haga y por lo tanto me contagio y tengo síntomas. ¿Ya? Fíjense lo útil de esta información. Por eso, entonces, es útil en la medida en que yo también entonces puedo decir, ok, entonces me pongo un tapaboca cada vez que vaya a salir por aquellos lugares donde ha pasado mucha gente y que en el transcurso de esas 2 horas puede haber concentrado la suficiente cantidad de virus como para que me atrape. Entonces con el tapaboca yo ejerzo un filtro material que hace que entre menos virus y que por lo tanto la posibilidad de derrotar a mi sistema inmunológico es mucho menor. Si llevo además el protector plástico, llevo doble seguridad. Y si además tengo lentes puestos, tengo triple seguridad. Pero además, cuando yo salgo, llevo mis manos al descubierto, por lo tanto, esas goticas que vienen cayendo pueden caer sobre mis manos en la concentración suficiente para que entonces yo, cuando me quite la careta, me toque la nariz o me toque la boca y pasen suficiente cantidad de virus. Entonces, por eso, a lavarse las manos. Fíjense que todo tiene su lógica.
si nosotros respetamos y conocemos primero y respetamos después las reglas de juego que rigen el sistema, en este caso, el dominio o ámbito material. ¿Ya? Ahora, nos vamos al mundo social. ¿Ya? Entonces, para resumir, podemos decir, en el mundo material predominan las leyes de la físico-química. Punto. Si usted conoce las leyes de la físico-química, a usted le va a ir mucho mejor en su desenvolvimiento sobre el mundo material que si desconoce esas reglas. ¿Ya? Mundo social. En el mundo social rige otro sistema. ¿Cuál es el sistema que rige el mundo social? La intermentalidad. Mi mente y tu mente se aproximan para crear un espacio que nos contiene y nos supera a cada uno de nosotros. Por lo tanto, también tiene sus reglas específicas que parten de un principio fundamental. Primera ley de las relaciones sociales: las posibilidades que tenemos los seres humanos es acordar o desacordar. Acordamos, por ejemplo, que nos vamos a sentar en un café, a tomarnos un cafecito y hablar de cómo va el proceso electoral en aquellos países donde hay elecciones. Ah, perfecto. Entonces, probablemente lo disfrutemos si acordamos. ¿Ya? Resulta que uno es de un partido y el otro de otro partido. Entonces, ¿qué podemos acordar? Se estilaba en otro momento histórico que cuando un partido ganaba el gobierno, el partido de oposición se sumaba a los lineamientos del partido de gobierno para facilitar que las decisiones fueran tomadas a beneficio del pueblo. Ese acuerdo está en cuestionamiento en casi todo el mundo actualmente. Los partidos de oposición entonces se dedican a sabotear las oportunidades que está planteando el partido de gobierno y por lo tanto, ¿en qué se traducen? Parálisis. Parálisis. Es decir, se están utilizando mal las reglas del juego social para la estructura fisiológica del mundo social, que es una estructura organizada jerárquicamente donde hay líderes y seguidores. ¿Ya? Un abrazo, Irene, bienvenida. Ese es el mundo social. El mundo social también es las relaciones que inicialmente son biológicas, pero que se hacen sociales una vez que uno es concebido. Cuando uno es concebido, ya se suma a las reglas biológicas que pertenecen al mundo material de la físico-química, se suman las leyes sociales. Entonces, por supuesto, dentro de las leyes sociales está cómo manejamos la emocionalidad de cada uno. Eso le pertenece a la dimensión social. Entonces, cuando yo negocio contigo, el clima emocional donde vamos a desenvolvernos entre los dos, allí, si tenemos acuerdo, la cosa va a marchar bien. Si tenemos desacuerdo, la cosa va a marchar mal. ¿Ya? Si no nos ponemos de acuerdo en quién va a ser líder y quién va a ser seguidor, en qué aspecto concreto, en qué contexto, nos va a ir mal. Nos va a ir mal, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque va a estar interferido ese mundo social por la siguiente dimensión, que es la dimensión mental.
En la dimensión mental, todo, absolutamente todo es verdadero. No hay posibilidad de equivocación, no hay posibilidad de mentira. Lo que yo pienso, lo que yo siento y la decisión que yo tomo, mientras sea interna, es real y verdadera. Por eso es que no podemos discutir acerca de ese mundo. Podemos proponer, pero no podemos someter, por lo menos por ahora. Hay quien dice, y esta sospecha es fuerte, es una sospecha fuerte, que cuando empiecen a instalarnos los chips que interfieran o que reorienten nuestro modo de pensar, sentir, etcétera, etcétera, sí podrán directamente cambiarnos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Pero mientras tanto tiene que ser por elaboración interna. Entonces, yo te propongo que examines desde tus creencias, valores, criterios y competencias esto que te voy a decir. A, B, C, D. Una vez filtrado por tus creencias, tus valores, tus criterios y tus competencias, la decisión que tú tomes, yo he de respetarla. Ahora, si es muy distinta de la mía, te puedo proponer otra cosa. Mira, vamos, como son tan distintas, vamos a buscar una tercera opinión, que puede ser la opinión de un experto, que puede ser la opinión de una religión, si tenemos la misma religión, si puede ser la opinión de un amigo común, de un mediador, de un negociador, cualquier cosa, a ver si logramos crear entre los dos un tercer espacio de acuerdo. Si no, se van a meter en problemas. ¿Qué llamo yo problemas? Enfrentamientos, ofensas, conflictos, guerras, llámalo como tú quieras. ¿Ya? Pero en lugar de estar así, vamos a estar así. Por lo tanto, los dos vamos a salir heridos. Mientras que si hacemos esto, ¿verdad? Si yo agarro esto con las dos manos, lo tengo más fuertemente y más seguramente asido. Y después nos queda el cuarto espacio, que es el mundo espiritual, que es un mundo tan voluble todavía. La ciencia ha podido meter muy poco la lupa en ese espacio. Entre otras cosas porque la ciencia se inspira en lo que se llama operacionalización, que es poder describir a nivel empírico, demostrable, verificable, contrastable, lo que estoy diciendo a nivel abstracto. Entonces, todavía no tenemos formas de operacionalizar bien el mundo de la moral, el mundo de la ética, el mundo de las artes, el mundo de las religiones. Eso todavía está a nivel de creencia, o sea, está a nivel de abstracción, donde es válido para quien lo afirma y es válido para el grupo que lo sostiene, pero que desde el punto de vista material no tenemos todavía por dónde agarrar. ¿Ya? Por eso es que lo espiritual solamente puede ser manejado en grupo cuando todo el grupo, cada uno de los miembros del grupo, comparte mentalmente ese criterio. Miren la complejidad de la vida, pero también al lado de la complejidad cómo podemos simplificarlo, ¿no? De tal manera que si nosotros seguimos esas reglas fundamentales, es decir, las reglas del mundo material están en los estudios de la físico-química, punto. Las reglas del mundo social están en la posibilidad de crear acuerdos o desacuerdos, punto.
Las reglas del mundo mental me dicen que cualquier cosa que yo construya dentro de mi cabeza y solo dentro de mi cabeza es verdadero. Y las reglas del mundo social se mantienen en una enorme interrogante. Eso es lo que tenemos al día de hoy, 2020, para podernos desenvolver, conocer la vida para conocernos a nosotros para conocer la vida, porque es un tránsito doble. Por eso es que el autoconocimiento es también heteroconocimiento. Yo quiero conocerme más. Bueno, leo a Freud y sigo sus pautas, me voy a conocer más. Yo quiero conocerme más. Bueno, estudio Neurocódex y me voy a conocer más. Y así, y así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo fundamental. Ahora, nuestra estructura interna también tiene su complejidad, que es lo que hemos también en otros, hablemos claro, hemos mencionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte de la complejidad es que tenemos una serie de filtros intercalados entre lo que es la experiencia de vivir en el mundo material, en el mundo social y en el mundo espiritual, y la experiencia de nuestro mundo mental, que pretende ser como una especie de representación de todo eso, para yo tomar decisiones. ¿Ya? De tal manera que nunca tomamos decisiones estrictamente solos. Tomamos decisiones desde nosotros acerca de mundo material, mundo social, mundo espiritual y mundo mental también. ¿Ya? Encontrar un auténtico estado de felicidad auténtica y extrema pasa por considerar todos esos aspectos. Pasa por considerar todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos el camino del Buda. ¿Ya? Siddhartha llega a la iluminación a decir, sí, ahora sé quién soy, ahora sé que me puedo llamar iluminado, porque experimento una sensación de paz y de conexión con lo trascendente sin ninguna interrupción. Y yo me pregunto, ¿y qué comía el Buda? ¿Qué respiraba? Respiraba. De hecho, todo esto, el yoga, el camino del Buda, todo esto comienza con la respiración. ¿Y qué es la respiración? Un intercambio físico-químico con el ambiente material. Hablemos claro. ¿Ya? Meto oxígeno, saco anhídrido carbónico. Meto oxígeno, saco anhídrido carbónico. Por eso es que nosotros decimos la vida es un juego de ping-pong con el afuera. Le doy a la pelotica de adentro, ¡pum! La pelotica choca contra el afuera, se me devuelve y yo, ¡pac, pac! Ahí viene la próxima jugada. De tal manera que mi conocimiento va a depender del conocimiento de por dónde va la pelotica, ¿verdad? Y de la calidad de juego de mi contrincante. De eso va a depender mi actitud y mi comportamiento. No va a depender de lo que yo decida arbitrariamente dentro de mí. No, no solamente eso. ¿Ya? Por eso tomemos en cuenta estos aspectos que nos brinda el enfoque que ya no es reduccionista, el enfoque que ya no es parcial, que ya no es solamente positivista, sino que es un enfoque integral, un enfoque de la complejidad, de lo complexos, de lo que está tejido. Y lo que está tejido es la vida. La vida
está tejida. ¿Sí? ¿Algún pregunta, comentario que tengan por allí? Ya que, digamos, el día de hoy lo agarramos para extender un poquito más el Hablemos Claro del día sábado, para enriquecer nuestras posibilidades de desarrollo como seres humanos al máximo que podamos dar. ¿Ya? Fíjense que una consideración también interesante es la idea de, ¿ya terminó la evolución? Parece que no. O sea, la cosa no va a quedar aquí. Seguimos evolucionando, ¿verdad? Seguimos avanzando. La robótica va a transformar completamente la vida del ser humano. Quizás obligue a una nueva mutación donde no sabemos qué será lo que viene. ¿Ya? Ahora, para nosotros, los que estamos acá, que tenemos una temporalidad limitada, probablemente no veamos esa cosa, o probablemente sí, porque la velocidad de la tecnología va a millón, ¿no? ¿Qué hay sobre esa llamada con la conexión con el aquí y ahora? Nos dice mi querido cuñado Fernando. Sí, Fernando, fíjate, no hemos montado esto sobre la otra variable interesante que es el transcurso del tiempo, es decir, el movimiento. El tiempo es la medida que nosotros le atribuimos al movimiento, ¿no? Entonces, cuando yo digo el aquí y ahora, es que yo estoy conectado con el movimiento, no conectado con la ilusión de que hay un pasado, presente y futuro. No, esa es la ilusión que nosotros construimos y que científicamente se le ha dado parámetro, y por eso hablamos de días, horas, minutos, segundos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad el aquí y ahora es que es movimiento. Es movimiento. Y como decía nuestro queridísimo Andrés Bello, el tiempo presente es el instante de acción en un devenir continuo de la vida. El instante de acción. Pero fíjense que cuando yo dije instante de acción, ya eso pertenece al pasado. Y cuando dije que ya pertenecía al pasado, ya pertenece al pasado. ¿Ya? Y así, nosotros en ese movimiento, si estamos montados en el vehículo en desplazamiento, eso es lo que llamamos el aquí y ahora. Montado en el desplazamiento. ¿Qué significa desde el punto de vista de nuestras memorias? Desde el punto de vista de nuestra memoria significa que yo tengo recuerdos que llamo de pasado, es decir, movimiento que ya dejé atrás, y tengo recuerdos de futuro, es decir, momentos que yo espero que vengan próximamente. ¿Mm? Natalia nos dice, esto es para volver a escucharlo, doctor. Por supuesto, Natalia, y ya ustedes saben que esto queda colgado acá, tanto en Instagram como en Facebook, y la recomendación que también les doy muchas veces. Para aquellos que esto todavía les suena extraño o porque estamos acostumbrados a vivir de la ilusión del congelador, de que las cosas son de determinada manera, les recomiendo que lo vean, lo vuelvan a ver, lo revisen, lo comenten, me manden comentarios, y aquellos que quieran también reproducirlo, enviárselo a otras personas, y aquellos otros que quieran subtitularlo y mandarlo en otros idiomas, también todo eso es válido. Todo eso vale. Recuerden ustedes que este es un espacio gratuito, no es un espacio privado, está abierto para cualquier persona, está abierto para cualquier cultura, está abierto simplemente para que nosotros como humanidad sigamos dando pasos al frente
y no que terminemos extinguiendo. Exactamente, aquí Fernando acaba de dar con la clave. Ser uno con el todo, exactamente. Uno es parte del todo y el todo es parte de uno. Es una integración. Lo que ahora les recomiendo, por ejemplo, a los que no conozcan el término, revisen el término toroide. Toroide. Busquen y vean, es como la forma en que la energía se condensa y nosotros conformamos un toroide. Ok, bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por los comentarios, los saludos, todo eso. Y nos veremos el sábado. Aquellos que decidan inscribirse en el colegio o inscribirse en estos encuentros que vamos a tener, pues simplemente recurran a las señales que tenemos por allí y los esperamos. Y también, pues, a la 1 tendremos nuevamente nuestro en vivo con algún tema que oportunamente le haremos llegar. Así que un abrazo y seguimos.